sobre la experiencia de varios árabes o musulmanes que Jesús se reveló a ellos y ellos tenían experiencia con el Señor y se entregaron a Cristo hasta que salieron de su vínculo familiar. Hay libros, hay filmes, hay testimonios reales de estas experiencias. Que usted habla sobre esto, sobre el Espíritu Santo. Ahora es uno. Segundo, el padre de mis hijos, que era un guerrillero que fue preso dentro como guerrillero, él se dijo, si Dios existe, lo va a sacar, lo deja con vida, él va a procurar para saber quién él es y va a dedicar su vida a él. Sí. Quedó condenado 25 años, pero quedó solamente 6. Sí. Prohibieron los pastores para ir a visitarlo porque era preso político. Entonces allí él leía la Biblia y anoche cuando dormía el Espíritu Santo le enseñaba la palabra, porque no tenía nadie y él era un hombre que Dios usaba con milagros. Sí. Y sanidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted habla aquí el selecto? ¿Cómo hablo qué, hija? El selecto aquí, entonces, porque usted dice sencillo. Aquí, ajá. Fue la revelación, pero en el momento en que el Espíritu se le revela, como se revela el mensaje del Evangelio, él tuvo que aceptarlo. Si él no lo acepta, no hubiese podido tener salvación. Es que no podemos confundir el derramamiento con la elección. La elección es lo que nos dice a nosotros Juan 3, que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros predicamos a Cristo. El Espíritu se manifiesta y muestra la salvación a los hombres. El que lo toma pasa de tinieblas a la luz. El que no lo toma sigue en sus tinieblas, aunque la luz se le haya revelado. Él quiso seguir en sus tinieblas y esa será su condenación. Entonces, cuando una persona acepta la luz, sigue la luz, empieza una nueva etapa que se llama nuevo nacimiento. Después de que la persona acepta, nace de nuevo, baja las aguas, sale, viene sobre él el Espíritu Santo, como también puede venir antes. Pero antes de que venga sobre y se derrame, ellos tienen que aceptar el mensaje del Evangelio. De lo contrario, no hay derramamiento, porque el Espíritu no puede venir sobre aquel que rechaza al Hijo. Entonces, Rebeca, vuelvo a lo mismo que le decía a Maribel. No podemos confundir dos cosas completamente diferentes, aunque son similares. Como dicen por ahí, no podemos confundir la leche con la magnesia. Una cosa es el mensaje del Evangelio y la aceptación del mismo, y otra cosa es el derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo jamás se va a derramar sobre alguien que no acepte a Jesús como su Señor y Salvador primero, porque la base para que el Espíritu Santo more en el hombre es que el hombre acepte al unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan que él enviaría al Espíritu para que convenciera al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Justicia, por cuanto en el Hijo sois justificados, ¿cierto? Y juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si yo no recibo al unigénito Hijo de Dios, pues no recibo al Espíritu. Por ende estoy blasfemando contra él. Lo resistí, porque para recibir al Hijo tengo que haber creído o ser convencido por el Espíritu. Ya después de recibir al Hijo, proviene sobre mi vida lo que es el derramamiento y la confirmación del bautizo, el sumergirme en el Espíritu. Entonces yo creo que aquel hombre, el papá de tus hijos, lo primero que tuvo fue un encuentro con Dios. Luego se doblegó ante ese encuentro con Dios, y de ahí ya Dios le empieza a enseñar el camino y lo disipula. Antes no. Y Saulo iba para perseguir y matar a los cristianos. ¿Qué usted dice de eso? Igual,
que pasó con Pablo. Solo iba a matar y perseguir a los cristianos. Pero mira que se le atraviesa Jesús en el camino. Él cae, no sabemos si del caballo o no, porque eso no lo dice la Biblia, pero dice que él cayó y fue obediente a la voz. Y él incluso cuando habla con Agripa dice: no fui rebelde a la visión y accedí a la voz del que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo acepta a Jesús. De ahí se va a la casa de Ananías, el cual lo bautiza, y Pablo recibe el derramamiento del Espíritu. Cuando sale de las aguas, es bautizado por el Espíritu y cambia su naturaleza. Antes no. O sea que primero se recibe el mensaje del Evangelio y se acepta a Jesús. Obvio, el Espíritu lo presenta. Si yo no recibo a Jesús, resistí al Espíritu y resistí al Hijo. Pero en el momento en que yo recibo al Hijo, entonces ya paso a ser un seguidor. Después de seguidor, paso a ser un discípulo. Bajo a las aguas y ahí el Espíritu Santo se derrama sobre mí, como dice el libro de Mateo, que incluso fue el modelo del bautizo de Jesús. Se derrama sobre mí y ya el Espíritu me hace nacer de nuevo, y viene lo que es regeneración, justificación, santificación y la perseverancia en la misma. Eso es el modelo del plan de salvación para todos los hombres, que todos nosotros mínimo lo debemos saber como base mínima del Evangelio. ¿Te quedó clara la respuesta? Sí, está bien. Amén. Amén. Claro, es que el Espíritu Santo no se puede derramar sobre alguien que primero no acepta el Evangelio. Por eso es muy difícil que alguien diga que el Espíritu Santo está en él si no aceptó primero a Cristo. Por eso el mismo libro de Corintios dice que no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, y que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu. De lo contrario sería anatema. Entonces ahí es donde tenemos que mirar muy bien. Apóstol Elías. El asunto, apóstol, es que pensamos que solamente han recibido a Cristo aquellos que van a una congregación y levantan la mano y pasan y hacen una oración. Pero el Señor, antes de que una gente haya pasado delante, ya se les reveló el plan de salvación. Por eso pasan adelante muchas veces. Y a veces no hay que pasar ni siquiera adelante. Yo me reconcilié con mi Señor fue antes de yo pasar adelante. O sea, yo ni siquiera hice la es oración así de fe. que ocurre. La salvación es una revelación. De hecho, yo nunca Exacto. hice la oración de fe. ¿Sabían? Nunca. Y a veces aquí en la iglesia me toca a veces corregir a personas, a hermanos que llegan y me dicen: pastor, ¿cómo es posible que hoy domingo usted se fajó tremendo mensaje y usted no hizo la oración de fe a los nuevos? El tiempo se fue. Usted no le hizo la oración de fe a los nuevos, pastor. Ellos se fueron sin ser salvos, sin recibir a Jesús. Yo les digo: cuidado, no, señor. Jamás la Biblia me dice a mí que debo hacer la oración de fe para ser salvo. La Biblia me dice es que crea en mi corazón y que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Usted no puede estar seguro si en mi predicación el Espíritu Santo los tocó y ellos fueron tocados y creyeron, y ya incluso en el mismo mensaje están siendo quebrantados y han recibido a Jesús. Y me ha pasado. Y cuando yo miro el otro domingo, no vino solo la persona, trajo toda su familia. Y yo: wow, voy a orar por ustedes, porque ahí sí me acuerdo, ¿no? Uno se acuerda y dice: voy a orar por ustedes. Y yo digo: wow, ¿y por qué volviste? No, pastor, el mensaje me quebrantó, yo salí llorando y yo no sé, yo solamente sentí decir: Dios mío, perdóname, ese mensaje que está botando ese apóstol ahí me quebrantó. Y yo salí feliz y le dije a mi familia: algo pasó en mí. Y entonces yo dije: el Espíritu Santo lo tocó. Y no necesariamente, a veces nosotros hacemos del modelo de la oración de fe un esquema religioso.
Y mira, no necesariamente se necesita el modelo de oración de fe para que Dios toque a alguien. Billy Graham, uno de los grandes evangelistas, le hicieron la pregunta y él dijo: cuando yo hacía cruzadas, predicaba el mensaje, y hubieron momentos en que Dios ni siquiera me ponía a hacer la oración de fe, sino que en un momento predicando yo veía que la gente se ponía a llorar, se caía de rodillas, y yo solamente daba gracias a Dios porque ya había muchos arrepentidos. Jonathan Edwards y el mensaje de pecadores en las manos de un Dios airado, que usted lo puede leer y lo puede ver por internet, nunca hizo la oración de fe. Solo terminó el mensaje y él dijo: ¿a dónde escapará el hombre si cayera al infierno? Y cuando él termina el mensaje, la gente se abrazaba a los árboles, lloraba y empezaba a clamar a Dios que los salvara sin necesidad de una oración de fe. Sencillamente, los requerimientos es que la persona crea y que confiese creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, muchas personas pueden venir a la iglesia a hacer una oración de fe y hacerlo sin creer, porque sencillamente el ujier o alguien los obligó a pasar adelante, pero ellos no se sintieron ni siquiera convencidos. ¿Y ha pasado? Como en cruzadas. Amén. Hay personas que han hecho oraciones de fe y no vuelven a la iglesia porque nadie los visitó y los discipuló, y se convierten en hijos abortivos. Fuerte, pero real. Denis, te escucho. Bueno, yo tuve una experiencia maravillosa. Siempre aquí en el barrio habían evangélicas en aquella época, hablando de 32 años atrás. El evangelio no era así tan popular como hoy. Y en un momento de mi vida que estaba pasando por una situación sentimental, alguien me predicó de Jesucristo, y yo me acordaba que esa vecina siempre me convidaba para que fuera a la iglesia evangélica. Nunca había pisado una iglesia cristiana, y como estaba en esa necesidad, yo me acordé de ella y yo le dije: el domingo quiero ir con usted a la iglesia. Entonces yo fui. Ella, claro, se alegró y me llevó a la iglesia. Era una iglesia pequeña, era bautista. Uy, y cuando yo fui, y la bautista casi no hacen oraciones de fe. Exacto, esa iglesia era tremenda. Bueno, entonces yo fui, la vecina me llevó y yo fui. Entonces la que me había predicado que buscar una iglesia cristiana, ella me dijo: usted cuando llegue ahí a esa iglesia, pida que hagan una cadena de oración por usted, y usted le pide al Señor que le ayude en esa situación que tiene. Bueno, yo fui, y yo, cuando ya predicaron y todo, entonces la palabra, no voy a decir que sí, escuché la palabra y todo, pero cuando yo le pedí a los hermanos de la iglesia que yo necesitaba una cadena, que yo no sabía cómo era eso porque era la primera vez que yo iba, todos se reunieron y a mí me pusieron en el centro de la cadena de oración, y yo cerré mis ojos, y no sé en qué momento, apóstol, yo comencé a llorar y me arrodillé, no sé ni cómo, en qué momento, la verdad que no supe, y yo comencé a llorar, y bueno, y todos se quedaron ahí espantados de verme, y cuando ya, bueno, se despidieron, yo iba con una cosa en mi corazón, con una alegría, con una paz en mi interior, y yo no me explicaba qué era eso, porque era la primera vez que yo iba. Entonces cuando yo llegué a mi casa, yo vi el cambio, porque yo como estaba pasando por esa situación, yo no comía, yo no dormía. Entonces yo llegué ese día contenta y me comí todo, dormí toda la noche, y yo vi un cambio sobrenatural en mi vida a partir de ahí. Yo sentí que bueno, ahora entiendo que fue el Espíritu de Dios que me tocó, que me convenció, y me enamoré del Señor de una manera tremenda. Yo siempre decía, bueno, yo hoy voy a llegar a trabajar en una empresa, y yo decía, hoy no voy a ir a la iglesia, ahora que vaya me acuesto.
pero que va, cuando yo llegaba automáticamente a mi casa, yo ponía el bolso y me iba para la iglesia. Y así fue que yo tuve esa experiencia personal con el Espíritu de Dios. Y bueno, esa fue mi experiencia que quería compartir con ustedes, que tremendo. Cuando el Espíritu te convence, vea, eso es tremendo. Tremendo. Apóstol Aymar. Poderoso. Okay. Eso es la parte de derramamiento de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay algo tremendo que yo he captado y estudiado con esta gente, que cuando él habla de los sueños, porque él dedicó de la parte de los sueños, porque él dice que cuando el estudio estaba profundo y hubo muchos hombres haciendo preguntas, y me punto que yo creo también en esto, que dice que cuando cualquier gente que consigue sueño, ¿okay? Cualquier gente, vamos a decir ahora la humanidad. En estos tiempos mucha gente en la humanidad consigue sueños, y consiguen sueños con cosas bíblicas que nunca leyeron, sí, ¿verdad? Con esa revelación. Entonces el punto es esto, él dice que el parte de recibir sueños, sí, Dios permite que el Espíritu deposita sueño en la humanidad. ¿Por qué? Él dice, mira, en Génesis 41, 25, habla que el faraón, recuerda el faraón. Sí, faraón recibe un sueño. El faraón sobre no tocar a Abraham. No sabía interpretarlo. Entonces tenía que venir a José a interpretarlo, ¿no es verdad? Sí. Y si tú vas también porque tengo todos los estudios, tengo el Daniel 2, 28, también habla que fue revelado, ¿me entiendes? Entonces el hombre de Dios, el hombre de Dios tiene la respuesta para la humanidad. Quizás la palabra impía suena duro, pero la humanidad que aún no ha aceptado a Cristo, que están en contra del Señor, ¿ve? Entonces ellos reciben el sueño, porque el sueño es el campo espiritual, es el mundo espiritual. Entonces en el campo espiritual de ellos reciben una visión, un sueño, como el mundo hoy dice el déjà vu. Reciben algo ahí que ellos no saben qué es, y no tienen la interpretación. Okay, pueden buscar un vidente, porque recuerda que un vidente sí, también puede revelar, pero los videntes de Dios, como estamos hablando de los videntes, hombres, mujeres de Dios que tienen el espíritu profético, tienen la capacidad de interpretar los sueños. Depende si el hombre está metido con Dios, el que está metido con Dios, que entienden lo que sueña. Como yo, gloria a Dios, yo y mi esposa somos buenos en esto. Nos dan un sueño, pueden preguntar a los hijos de Dios, de la iglesia, nos dan un sueño, sabemos la interpretación, no porque uno quiere. Ellos van hablando y yo digo, pero ¿cómo un sueño tan fácil así? La gente no puede entender lo que están hablando. Pero no es porque uno sabe, es que el Señor, por el don del discernimiento, te da la capacidad de interpretar el sueño, que es lo profético más exacto posible, porque el sueño te va a revelar de lo que ha por venir. Entonces tú vas a traerlo a vida. Lo que casualmente teníamos un profeta ahora que vino, hijo de Hugh Ranger, uno de los profetas más exactos globalmente. Él hizo una práctica aquí en la iglesia cuando junto con mi esposa puso 2 sillas, puso sentar adelante, dijo, mañana vamos a revelar todos los sueños, lo que la gente tiene sueño, vengan y cuentan los sueños y nosotros como profetas vamos a revelar. Eso estaba poderoso, porque cuando mi señora sentó al lado de él, cayó unción especial. El tipo entró y comenzó a especificar los sueños, y mi señora entra y comenzó a desglosar los sueños exactamente de la gente, la gloria de Dios. Entonces, por eso, viniendo sobre el punto de sueño, que es la parte muy importante, que me gustó ahora, lo que yo voy a comenzar a poner en práctica de los seleccionados, porque sí, eso tiene un trazo muy tremendo, porque hay gente que son seleccionados, como ahorita mismo Pastor Rebeca dice, puede ser que su esposo también fue seleccionado. Dios lo permitió vivir una vida como José, caer preso y todo, para el seleccionado caer en el kairos de Dios, para él venir al pie de Dios, como ahora, Saulo también, en el tiempo de Dios. Perfecto. Tú tocas algo muy fuerte. Bueno, me voy a salir un poco de la semántica, de lo que es el significado de palabras,
Y voy a ir un poco al exégesis. Y esto es bien interesante. ¿Sabían ustedes que existen 4 perspectivas de los sueños, exegéticamente hablando, en la Biblia? ¿Cómo, pastor? Sí. Sueños de propósito. Lo que le pasó a José. José tiene un sueño de propósito. José no sabía, solamente él vio que el sol, la luna, las estrellas, los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Y él era siervo. Y no lo entendió hasta cuando ya experimentó en su vida el proceso del propósito. Por eso él dice: y ahora entiendo todo esto, ustedes me quisieron hacer mal, Dios lo convierte en bien. Eso lo dice Génesis. Segunda etapa del sueño, el sueño como llamamiento. Sueño como llamamiento. Entonces quiero aclarar algo aquí. Cuando una persona tiene sueños de llegando a una iglesia, por ejemplo, yo cuando estaba mal en Dios, porque en un momento me salí de los caminos de Dios siendo joven, muy jovencito, me aparté por una desilusión amorosa con una chica de una iglesia y me aparté de Dios. Tuve un sueño, y un día, teniendo el sueño, en ese sueño yo llegaba a una iglesia donde había un pastor de bigote, todo canoso, y ahí, en ese sueño, yo llegaba a esa iglesia y ahí recibía el bautizo del Espíritu, y ahí mi vida cambiaba. Así pasó. Yo estaba un día jugando fútbol y pasé por una iglesia y yo dije: ay, ese es el pastor con el que yo soñé. Y él estaba predicando de volver a Jesús. De un momento a otro yo empecé a llorar. Entré con mi balón, con mi pantaloneta horrible. Yo estaba sudado y todo, pero yo entré y empecé a llorar y caí de rodillas y me arrepentí, pero fue por un sueño. Y esos sueños se llaman sueños de llamamiento, no son sueños de derramamiento. Es la manera en que el Espíritu de Dios puede tocar a un hombre, como lo hace por la palabra, como lo puede hacer por la radio, como lo puede hacer por la alabanza, porque también por la alabanza puede llamar. Aquí hay gente que ha llegado a la iglesia porque está pasando y dice: uy, escuché esa adoración de esa iglesia y me quedé mirando y dije: voy a mirar a ver qué pasa, porque suena tan bonito. Y cuando entran empiezan a llorar y dicen: son sueños de llamamiento, no son sueños de derramamiento. Ojo, son sueños de llamamiento. Como cuando una persona entra a la iglesia, ese día entró, porque me ha pasado, yo estoy ministrando, entra una persona, apóstol Aymar, estoy ministrando, ya ha acabado la palabra, se acabó el mensaje, ya estamos cerrando, y yo estoy ministrando y el Espíritu está haciendo tomar la gente. Hay unos que caen, otros que lloran, y la persona entra, se queda mirando. Yo voy y pongo las manos sin saber, oro por ella, y la persona resulta diciendo: sí, quiero a Jesús. Fue una manera del toque del Espíritu, el toque para llamar a alguien. Lo mismo que las personas que fueron sanadas por Jesús, que vieron que Jesús les profetizó, que Jesús usó la ciencia, como con el hombre que Jesús dice: este es un verdadero israelita. Todo eso son maneras de llamamiento. Y hay que separar los sueños de llamamiento de los sueños de derramamiento. Y hay que separar el llamamiento de Dios del derramamiento del Espíritu en una persona. Lo acaba de decir el apóstol Aymar. Hay personas que tienen sueños. Nabucodonosor tuvo sueños, Daniel los interpretó. Dios llamó a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor nunca se arrepintió. Y lo llamó por sueños, y lo llamó por todo, lo convirtió en una bestia y nunca se arrepintió. Impresionante. Pero los que tienen el derramamiento se vuelven en los intérpretes de los sueños hasta de los impíos. Así los impíos nunca se conviertan. Entonces esto es muy fuerte y poderoso. Por eso tenemos que separar. Y cuando vamos a la semántica, ahora entendemos por qué dice que sobre hombres selectos. Y si usted mira
aquí también hay un cumplimiento, apóstol Elías y alumnos, de lo que pasó en el libro de los Hechos. Dice que en el libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu y muchos vieron a los apóstoles hablar en lenguas, habían unos sorprendidos, como impactados, y decían: les oímos hablar en nuestras lenguas, los idiomas de nuestros padres, medos, pardos, ¿cierto? Habían unos sorprendidos, otros estaban atónitos, como diciendo: ¿y esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Sorprendidos. Pero habrían otros burlándose, diciendo: están llenos de mosto, burladores, ¿cierto? Y esto es impresionante. O sea que no sobre todo hombre se derrama el Espíritu. Sobre unos se derrama, otros se dan cuenta que se derramó, pero no pasa nada en ellos. Otros quedan atónitos como con la duda: ¿esto será o no? Y otros ni por enterados toman eso como una burla. Y así pasa en la iglesia. Tenemos gente en la iglesia que ve la manifestación del Espíritu en unos y no quieren ser protagonistas, sino dicen: uy, sí, Dios está usando, cuando Dios lo quiere usar a él. Otros dicen: ¿será? Y otros dicen: ja, ¿eso qué va a pasar? Y así pasa en la iglesia, y así pasa con la originalidad de la exégesis. Eso también pasó en el libro de los Hechos. Quedaron mudos. Escucho opiniones. ¿Ninguno? ¿O me toca? Es tremendo, muy tremendo, apóstol. Es muy tremendo lo que estás trayendo del llamamiento y el derramamiento. Son dos cosas diferentes. Me gustó mucho. 100% diferentes. Amén. 100%. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis amados. Un gusto de poder escuchar nuevamente, hermano David, y saludar a la plataforma, al hermano Mario aquí en Argentina. Muy importante, gracias, porque hay muchas importancias de aclaración. Una cosa yo entiendo, hermano, nacer del Espíritu, de arrepentimiento y conversión, y otra cosa ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Yo creo son dos cosas diferentes, como decía la hermana. Pero voy a remontarme un paso más atrás, hermano, con respecto a Elías de los cuervos. Yo tuve la oportunidad de escuchar unos apóstoles aquí, de que hicieron un desafío que yo me fui después para confrontar y se borraron. Decía que en los últimos tiempos Dios derramaría sobre toda carne el Espíritu de la verdad, o el Espíritu Santo, y porque la iglesia se ha enfriado, porque no ha buscado de Dios, entonces Dios va a bautizar hasta los animales. Van a profetizar los animales, la vaca, el gato, la mascota en la casa le va a profetizar. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha dormido. Y no era el tema, sino es que cada vez predicaba más frío y totalmente desorientado. Y bueno, yo me fui para confrontar, porque para mí era una nueva, que los gatos, los perros y los animales todo iban a recibir, porque sobre toda carne. Hizo un desafío, ¿no? Oiga, amado. Eso fue terrible. Fue terrible. Una pésima interpretación. Mira, lo está diciendo nuestro pastor. Les presento a nuestro pastor. Él es el director de una de las redes de Argentina, amigo del apóstol Aymar, el cual nos pidió el permiso del link, porque quieren mirar las clases. Y bueno, en algún momento ya hablaremos con Aymar y con ellos para, si quieren seguir estudiando de manera formal, cómo hacerlo. Pero mi pastor Mario, bienvenido. Y mira, tú me estás dando las bases de la clase. O sea, imagínate. O sea, y es verdad, hoy en día los perros y los gatos profetizan. Uy, sí, pastor, sí, usando inteligencia artificial, engaños que pueden ser terribles a través de la inteligencia artificial, de la ciencia y muchas cosas. Pero realmente el verdadero Espíritu de Dios se mueve sobre hijos, sobre hombres selectos. Entonces mira esa doctrina, perdóname, pastor Mario, pero eso era una falsa doctrina, terrible. Total. Doctrina. Total.
Sí, mire, yo me quedé impresionado porque la iglesia, wow, aplaudió, que qué sé yo, y se asustó mucho porque dice, usted va a ir por ahí a, no sé, un restaurante y va a ver una mascota, le va a profetizar a usted porque usted es desobediente y no obedece al pastor, ni a la palabra, ni a Jesús. No, Pero hermano, el problema es que le él voy a venía decir muy algo. A mí mi totalmente... perrita o mi perrito me dice, wow, wow, Cristo viene, y me da un infarto, me lleva al cielo. Está Apóstol chévere. Neymar, imagínate que tú estés por ahí caminando y te pase una iguana y te diga, arrepiéntete. Yo lo como, Amén. yo lo como. Lo he hecho la parilla. Le echamos a la parrilla. Yo te Con respecto... bendiga, Apóstol Mario. Pero había un gallo en Santo Domingo que decía, Cristo viene. Yo creo que ellos tienen la doctrina del burro de Balán. Ya, pues, yo creo que sí, yo creo Yo que creo sí. que sí. ¿Qué habla? Sí, con respecto, apóstol David, creo para mí sentir, en mi humilde opinión, no, yo no creo que serían los cuervos los animales, aunque no salimos del parámetro donde Dios hace milagros, pero creo que estamos más certeros y reales con que fueron seres humanos o estos árabes o aquella gente, los cuervos negros, ¿no? Porque se sabía que un hombre de Dios como Elías en ese caso era respetado y era tremendamente respetado. ¿Por qué? Porque lo que el profeta hablaba se cumplía y ellos creo que habrán tenido noticia de lo que pasaba y al tener miedo creo que realmente era mejor apoyar al profeta que le caiga la ira de Dios sobre ellos, ¿no? Entonces claro, creo que más eran ese tipo de gente que usted está mencionando que los cuervos, sin descartar, ¿no? la teoría de que pueden ser animales aves, ¿no? Sí, claro. En ambos puntos no estamos seguros y debemos ser muy respetuosos de la semántica y de la exégesis. Apóstol, si pongo de ese punto, yo también conocí un rabino en Venezuela cuando yo fui allá. Ese es como la cabeza de todos los judíos allá, y delegación de apóstoles. ¿Cómo se llama? ¿Carías? No recuerdo, un señor mayor ahí. Entonces él nos trajo, estaba conversando muchas cosas importantes de a él, y yo aprendí eso, que él dijo que era como un grupo de piratas que saqueaban y robaban gente en desierto. Eran como un grupo de piratas. Él dice que ellos se reconocen, como tú llamas pirata hoy en día, ese tiempo se llamaba la gente cuervos, porque eran ladrones, roban carne, roban la gente. Entonces eran saqueadores y mataban y robaban la gente. Él dice, es el mismo tipo de grupo de gente que cuando vendieron a José, que pasaban, estos son tipos de gente que compraban gente, vendían gente, robaban gente. Entonces dice que él ya entró en muchas áreas en su lenguaje que yo no entiendo. Él dice que jamás era animal. Entonces él estaba haciendo hasta diciendo, yo no entiendo como ustedes los pastores evangélicos pentecostal. Él no pegaba duro ahí sentado, decía, anda mintiendo que eran dos pajaritos que iban en una cocina de la gente, robar una carne y llevarlo a caliente su boca. Dice, mira, un pájaro no puede cargar una carne tan grande asada. Claro, dice que nuestro Dios hace milagro y ahora hace milagro. Era un pan y llevar. Elías, dice, no. Mínimo era una Wendy's. Ese era su punto. Para alimentar a Elías mínimo era una Wendy's, una McDonald's. Ese cuervo no era argentino, porque acá se lo comen toda la carne. Claro. Pastora Rebeca. Y tiene que tener fuerza porque ese saco es pesado para cargarlo. Claro. Tiene que tener alas muy grandes. Ok, Pastora Rebeca. Ok, ahora voy a hablar de algo que yo experiencié en carne y hueso, es verdadero. Yo estaba en ayuno con otra hermana, nos fuimos a orar en casa de una hermana porque quería hacer una limpieza en su casa de todo lo que no agrada a Dios. Y estaba su hija allá, que no es cristiana, y ella tiene dos Rottweiler. Rottweiler, no sé si usted entiende, son dos perros. Los perros de raza Rottweiler. Sí, pero bien grande, bien grande. Y esos Rottweilers no deja a nadie llega a su dueño. Pues esa señora, la hija de la señora donde nos fuimos a orar. Yo pasé por toda la casa. Cuando yo llegué en la cocina,
y comencé a orar y el Espíritu Santo, dado un momento, yo pasé, no sé, algo que yo coloqué mi mano sobre la dueña, pues la hija de la señora, coloqué y hice una oración, pero así, de repente, esos dos Rottweiler y la señora cayeron, se cayeron por el suelo y cayeron abajo y la señora dijo, ¿y qué es esto? Y dijo, pero esos Rottweiler no dejan a nadie llegar a mí. Y yo dije, mira, los tres están en el suelo ahora, porque Dios está aquí. Esta es mi experiencia personal. Claro, y eso pasa, porque el poder de la unción toca lo que sea. Ahora, noten algo, voy a responder a la pregunta de Maribel. No vamos a usar semántica, porque pues obviamente esa palabra griega en la semántica cerdo, se refiere a animal, pero dentro de la exégesis hay una regla de interpretación que se llaman los simbolismos, hermana Maribel, y dentro de los simbolismos habían 4 aspectos simbólicos del pueblo de Israel con los gentiles y con los samaritanos, y espero que usted los recuerde siempre. Para los judíos, los gentiles eran como perrillos, ojo, perrillos, perros, cerdos y cuervos. Sí, cuervos. O también le llamaban Azusa o Agusa, que usted lo va a encontrar también en los libros de Deuteronomio, Números y de Reyes. Agusa o Agiusa, que son animales de carroña, es como los chulos aquí. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no echéis las perlas a los cerdos, hace referencia a la comparación. Ahí sí se usa una regla de la hermenéutica que se llama pasajes paralelos, donde sencillamente se compara al accionar del hombre impío, no, sino del hombre inicuo. Eso es, el hombre inicuo, que es como el comportamiento de un cerdo. ¿Basado en qué? En que usted puede coger un marranito, lo baña, lo perfuma, le echa jaboncito, pero el marranito va a ver lodo, fango, y así esté bañado o así esté todo, el marranito va a regresar a ese fango, a ese lodo, y se va a revolcar porque es su naturaleza. Él siente que fue diseñado para habitar en el fango, comer la basa y estar ahí. La palabra perrillo se refería a los cachorros de perro, que simboliza que estarían siguiendo siempre las migajas y las comidas de los hijos. Por eso cuando Jesús habla con la mujer sirofenicia, Jesús le dice, no está bien coger la comida de los hijos y darla a los perrillos, como diciendo a los cachorros que tienen que estar ahí dependiendo de lo que la gloria de los hijos les dé. Ahora, el término perro va más allá de perrillo. El término perro es también el término de la naturaleza del hombre pecador, que estando bien, bañado y todo, trasboca su pecado y es capaz de regresar al mismo pecado, como el perro vuelve a su vómito. Entonces, cuando se dice el libro de Apocalipsis, los perros estarán fuera, se refiere a aquellos hombres que han apostatado, que conociendo la verdad volvieron al mundo de pecado y practicaron su pecado, como quien se come su vómito, como el cerdo que estando limpio vuelve a su muladar. Pero el término perrillo era un término despectivo cultural hacia los griegos y hacia los romanos, diciendo son como perrillos, aunque nos tengan a nosotros bajo el imperio,
Ellos siempre estarán ahí dependiendo de la gloria de nosotros, porque de nosotros viene la salvación. Por eso la mujer le aclara y le dice a Yeshua: aún los perrillos comen de la mesa que cae de sus amos. No solo refiriéndose a perros, porque hay otro término también que dice que son perros, pero se usaban los dos términos: perrillos como cría de perros y perros como el término de los judíos hacia los gentiles. ¿Te quedó claro, Maribel? Eso es lo que nosotros llamamos también una representación exegética, o lo que nosotros llamamos una figura literaria. Amén, muy buena explicación, pastor. Bendiciones. Ok. Apóstol Emar, tienes la manito levantada. ¿Vas a decir algo? No, disculpe, quedó levantada. Ya lo bajo, ya lo quito. Ok. Entonces, dentro de lo que es la semántica, se nos da la traducción o el significado, la etimología también. Ya te doy la palabra, apóstol. La etimología o la raíz de una palabra que complementa un texto, un versículo o la idea de lo que se quiere dar a referir. Ejemplo: cuando usted escucha la palabra y Pablo ahora practica la fe que anteriormente asolaba, usted mira y no se está refiriendo a la fe, no se está refiriendo a la fe, se está refiriendo al evangelio. Entonces hay palabras que reemplazan una idea en un contexto, pero que cuando usted mira la semántica se estaba refiriendo literalmente a otra cosa completamente diferente. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay versículos que hablan de fe, pero su contexto no es la fe, es el evangelio. Hay otros que hablan de evangelio, pero su contexto no es el evangelio, es la fe. Hay otros que hablan de fe y de evangelio, pero su contexto no es fe ni evangelio, es perseverancia. Y así hay contextos dentro del texto que, aunque usan una palabra, esa palabra no se refiere originalmente a la idea del texto o del contexto. Y por eso es importante la exégesis y la semántica. Ok, apóstol, te escuchamos. Apóstol Mario, que levantaste la mano. No, todo aclarado. Le quería sacar y se volvió a prender. Gracias, gracias, pastor, muy amable. Ok, Rebeca. Ok, para saber la semántica, uno necesita tener pues la interpretación de la Biblia de griego y hebreo, porque ellos tienen solamente 5, para así uno puede tener aclaración más exacto, más preciso. Ok, listo, muchas gracias. Y quería ir a eso. Y eso que hoy solamente estamos viendo la introducción. Cuando miremos textos de complicación simbólica y que tengamos que usar de verdad la semántica y la exégesis, ustedes se van a rascar. Por ejemplo, en las 70 semanas de Daniel, prepárese, porque creo que va a ser la próxima clase y vamos a ver las 70 semanas de Daniel, y esto va a ser fuerte, porque vamos a entrar a un contraste histórico de lo que pasó en el año 70, de lo que falta por pasar, una comparación de una cosa con otra, simbolismos. Bueno, vamos a ver unas cosas bárbaras. Por eso yo les dije que vamos a subir el nivel. Entonces, pastora Rebeca y hermanos, si usted quiere tener una muy buena semántica, es decir, una muy buena interpretación del significado de palabras que puedan aclarar mejor el texto, el contexto, el precontexto y el poscontexto, usted debe tener un diccionario bíblico a la mano, y ojalá un diccionario de griego, hebreo y arameo. Yo recomiendo mucho el Strong, que ya usted lo puede comprar hasta por internet, la biblioteca, la concordancia bíblica Strong, yo la recomiendo. Una de las más sanas, la Barclay también es impresionante. Comentarios bíblicos como Henry Matthew o Matthew Henry, que es el mismo Matthew Henry o Henry Matthew, que son buenos, pero hay que estudiarlos, porque también hay posturas, ¿no?, de lo que yo les enseñé.
También otro diccionario arqueológico, e incluso si usted en su corazón en el próximo mes quiere aportar $3 más a su pago y usted dice, en mi corazón lo doy, yo les puedo enviar un diccionario de cultura hebrea. Pero apóstol, ¿y por qué lo está cobrando? ¿Por qué lo va a cobrar? ¿Por qué lo va a cobrar? Pues mis amados, porque a mí me vale descargarlo. Entonces entre todos lo podemos descargar y usted va a tener las copias en PDF y pues usted ya lo puede mandar a imprimir y le va a salir mucho más barato que comprarlo, porque ese diccionario más o menos vale $150. Aquí le va a salir por $3 o $5. Entonces usted al mandarlo a imprimir le va a salir mucho más económico, o guardarlo en su computadora o en su, ¿sí? Y realmente pues me toca hacerlo porque realmente me vale descargarlos de la Universidad de Jerusalén. A mí me vale. Entonces si alguien quiere, por favor, ahorita al finalizar me ponen su nombre de las personitas y yo empiezo a descargarlo y se los envío. ¿Listo? Un diccionario. Pastor, ¿sí? Una pregunta, ¿es el mismo diccionario que usted envió el otro día o es otro? No, yo les envío un diccionario ¿de qué? De interpretación hebrea, pero son completamente diferentes. Otro. Sí, hay unos que son más profundos. Ese es un diccionario básico, pero ya cuando hablamos diccionario de griego, de hebreo, hay que entrar, descargarlos y valen. Entonces yo los puedo descargar porque tengo autorización en muchas bibliotecas y lo puedo hacer y se los puedo hacer llegar. ¿Ven? Ok, y obviamente pues lo enviamos por el grupo en el PDF. Ya usted lo descarga a su celular y los guarda, pero ya ustedes me dirán. Amén. Y si solamente son 5, pues eso se los envío al interno. No lo enviaría al grupo porque en el grupo pues todo el mundo lo descarga y sería muy fácil. Entonces bueno, amados, escucho opiniones. ¿Cómo les pareció la clase? La introducción a semántica y exégesis 2. Bueno, aquí un 10, muy bien, muy aclarada, muchas cosas importantes se ha aclarado, así que muy hermoso. Gracias, apóstol, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Los escucho. que no sea yo ni la pastora Rebeca. Leen el apóstol, muy dinámica y de verdad que nos dejó pendiente ahí como frisado. Sí, queda uno picado, ¿no? Queda uno picado, dice apóstol Elías. Ok, Faber. Pastor, buenas noches. Como dice ahí la pastora, no sé si fue Rebeca, con la pulga detrás de la oreja. Quedamos todos echando humo. Bueno, ok. Muchas gracias. Ingrid Bermúdez y Ingrid Peña. Por este lado, Ingrid Peña, muy motivada a seguir aprendiendo. Le felicito, apóstol, por esa enseñanza tan buena. Ok, Ingrid Bermúdez. Ingrid Bermúdez es llamada al paredón. Ay, Dios. Bueno. John Vander. Gracias por las explicaciones. Muy buena clase. Tremendo. Gracias, apóstol. Maris Centano. Gracias, apóstol David. Tú estás de verdad impactando nuestra vida. Que Dios le bendiga ricamente. Ok, Micaela. Micaela. Hola, pastor. Muy bueno, la verdad que me gustó muchísimo, aprendí mucho, gracias. Ok, Micaela, qué bueno
Natalia Lorena. Natalia. Ingrid dice no me quiere abrir. Debes abrir tu micrófono. Bueno, Natalia tampoco me participó. Mi pastora, mi hermana Esther Quesada. Aquí presente, pastor. Pues decirle que ya es muy poco tiempo. Estas 2 horas para mí ya como que son muy cortas. Necesitamos más horas. Me quedé impactada y de verdad tremendo. Dios le bendiga. Gracias. Ok, muy bueno, muy bueno. Vamos con mi pastora Rebeca y mi hermana Maribel y Denise. Con ella cerramos. Excelente. Sí, sinceramente, con la pulga atrás del oído ya se salió corriendo. Convencido ya. Ok, Maribel y Denise. Maravillosamente hermoso. Y bueno, hemos aprendido más y estoy muy contenta y emocionada porque una de las cosas que quiero aprender es sobre las 70 semanas y bueno, esto ya pues me tiene emocionada porque es una de las cosas que me gustan mucho y quiero aprender más sobre eso. Ok, muchas gracias. Ok, y Maribel, te escuchamos. ¿A mí otro vez? Bueno, gloria a Dios. Hay otra Mabel, ¿no? Sí, pero ¿verdad que sí, pastor? Ok, gloria a Dios. Bueno, excelente, pastor, tremendo. Gracias, pastor. Dios lo bendiga mucho. Ok, Benjamín y Cherry. Benjamín y Cherry. Excelente. Muy bien. Educación hoy. Me alegré mucho aquí. Muchas gracias, pastor. Ok, y Cherly. Cherly Mesa. Oye, tuve 3 que no se reportaron. Yo creo que la pastora Ingrid se estaba reportando ahí, ¿sí? Ingrid, sí. Buenas noches, pastor, apóstol. Hola, Charlie. Buenas noches. Bueno, gracias a Dios, le damos a Dios por su vida y por este tiempo definitivamente. Como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimientos y gracias a Dios pues lo tenemos a usted para abrir más nuestros ojos espirituales y nuestros sentidos espirituales a lo que Dios, al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces le damos gracias a Dios por su vida y a todos los que nos acompañan también. Ok, bueno, muchas gracias, amados alumnos. Quiero invitar que uno de ustedes nos despida en oración. Y nos vemos el próximo martes. Estas clases van a estar, wow, fuertes. No se las vayan a perder. Y los que se vayan a escribir para mirar cómo descargamos el diccionario de la Universidad de Jerusalén, cultura griega, hebrea, y bueno, un buen diccionario, por favor me avisan. Amén. Y bueno, un abrazo para todos. ¿Quién nos quiere despedir en oración? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, gracias, maravilloso Espíritu, en esta noche, Señor, que tú te has revelado, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este apóstol que nos ha puesto en nuestras vidas, Señor, Padre amado, por todo ese conocimiento que Él está pasando a nosotros, Dios mío. Guárdalo y protégelo, y cada ministerio, Señor, te pido, Señor, que nos guarde y nos proteja y nos libre de todo mal, Señor. Que la paz y el gozo de tu Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Bendiciones. Amén y amén. Por favor, en 15 minutos pueden entrar al grupo y ya mirar las 3 clases que nos faltaban. Ya descargaron. Así que estoy al día con ustedes. ¿Listo? Dios me los bendiga. Una feliz noche. Bye bye.